Saludos amigos de Geopolítica Actual, aquí estamos de nuevo. Antes de nada queremos dar las gracias por su apoyo y bueno, de hecho vamos a colocar un enlace para donaciones y para aquellos que deseen colaborar, que deseen apoyarnos, vaya. Y como siempre, pues nada, aprovechamos ya para recordar lo de hacerse miembros de Geopolítica Actual, hacer like y todas esas historias. Vamos directos al grano porque si no este vídeo duraría horas. Así que es necesario hacer algunas puntualizaciones acerca de las cosas que están ocurriendo, cosas que, la verdad, a nuestro modo de ver, no se están comprendiendo correctamente. La situación es muy grave. Hoy mismo aparecían unas nuevas en los medios de comunicación, vaya, en la propaganda. Aparecían unas nuevas amenazas de Rusia con ataques nucleares a Londres, a Washington, a Berlín, bueno. Y entonces, pues nada, la interpretación de siempre es toda una locura, es una amenaza, es para meter miedo, etcétera, etcétera. Bueno, veámoslo, veamos si realmente es así, veamos si eso es realmente así. Si ustedes lo comprueban, verán que en la propaganda misma se habla de la victoria en Avdiivka, se habla de éxito ruso. Si buscan un poquito más profundo, verán que la ofensiva sigue y que, bueno, hay varios puntos del frente donde los rusos están avanzando. Aquí ya lo dijimos hace mucho tiempo y durante las últimas semanas lo fuimos recordando, que algunos informadores como Marat Khairulin, que es un corresponsal de guerra ruso, había ya avisado de que la cantidad de equipamiento militar en las proximidades del frente era inmensa, era enorme. Por otro lado, otros como Kuzmenko apuntaron muy bien, muy acertadamente, cómo la cuestión aérea con las famosas bombas FAB estaban marcando la diferencia. En fin, lo veamos como lo veamos, todo se resume en éxito ruso. Plantéense el shock tremendo que tiene que ser que en los medios, en las televisiones occidentales, se lea la frase éxito ruso, el éxito ruso en el frente. Rusia está teniendo éxito en su guerra con Ucrania. Son cosas inasumibles, ya lo habíamos dicho hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se esconde detrás? Bueno, habíamos hablado de cómo Borrell decía que en tres meses, iba a darle la vuelta a la guerra. Es decir, íbamos a pasar de ese éxito ruso a un éxito ucraniano o quizá un éxito de la OTAN. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues hoy salió una nueva información, de manera que quede constancia de que no es cosa nuestra, no es algo que nos inventemos, sino que nosotros, como ya hemos dicho mil veces, nos basamos en el conocimiento puro, claro que sí, hacemos análisis que atienden a la completitud de ese conocimiento y a su aplicación, pero recogemos siempre información que está disponible y nos basamos en ella para llegar a las conclusiones de manera que se entiendan, para que no parezca esto que tenemos aquí una bola de cristal, vaya. Siempre compartimos nuestros análisis con ustedes y lo decimos absolutamente todo. No nos guardamos absolutamente nada, no nos da ni miedo ni reparo de ningún tipo, ¿vale? Así que atención a la siguiente noticia. Los rusos, el ejército ruso, ha presentado evidencias acerca del uso de armas químicas por parte de Ucrania y de la OTAN, porque también han estado diciendo que la OTAN está activa en Ucrania, y de ahí la importancia de esas notas, tanto a nivel de tropas como a nivel de equipamiento. Estos rusos, decimos, han presentado evidencias del uso de armas químicas en el frente. Pero es que aún han dicho más. Han hecho una especulación, pero que, unida a lo que nos ha dicho Borrell, entre otras cosas, da que pensar. Y es preocupante. Y es que han dicho que los ucranianos, o la OTAN, preparan un cinturón químico especial. Borrell también mencionó el uso de drones para una guerra nueva, una guerra moderna, que lo iba a cambiar todo. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuál es la idea? ¿Esa idea que mágicamente le va a dar la vuelta a la guerra en 3 meses? ¿Cuál es la idea? No hace falta ser muy listo para verlo, ¿verdad?
Claro, esto tampoco se entiende dentro de esa narrativa según la cual no pasa nada porque la guerra nunca va a ir a más, porque si la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que si no les interesa, que si esto, que si lo otro. Miren, ya lo dijimos varias veces y lo repetimos otra vez más. Aquí la auténtica cuestión es que la derrota en Ucrania es algo absolutamente inasumible para Occidente, especialmente para Europa. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué es inasumible? Esto nos lleva a un trabajo interdisciplinar. Es decir, tenemos que irnos a cuestiones de tipo económico y de tipo político, aparte de también el ámbito ideológico. O más bien, como decimos siempre aquí, psíquico. La psique de la gente, la psique del europeo medio, vamos a llamarle así, ¿vale? El europeo medio vive el sueño del estado de bienestar, vive el sueño de la comodidad, vive el sueño del dinero fácil, llamémosle así. Vive subvencionado, lo mismo que estos agricultores que ahora protestan. Vive de un dinero que llueve del cielo, ¿verdad? Pero resulta que el dinero no llueve del cielo realmente, sino que llueve, bueno, de este tipo de cosas que precisamente estamos tratando. Llueve de que ciertas guerras ocurran en ciertos lugares con ciertos recursos, con ciertas explotaciones, con cierto tipo de juego económico planificado, con implicaciones políticas y con implicaciones ideológicas también, porque el europeo medio vive en los mundos de Yuppie, de la ideología, de que él es bueno, de que pertenece a la raza elegida, la evolución. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. La auténtica ciencia es causal, se basa en el equilibrio del propio cosmos y esto acaba resultando en la necesidad de la responsabilidad. Sin embargo, la ciencia occidental, la ciencia moderna, se basa en la casualidad, en la evolución y, vamos a llamarle así, en el buenrollismo o directamente irresponsabilidad. Es decir, una especie de sensación de superioridad, de condescendencia, de tendencia a ver que los problemas vienen debido a que donde de hecho ocurren esos problemas la gente es inferior, es más tonta, es más incapaz y cosas así por el estilo. Pero la realidad es la que es. Entonces, la cuestión ucraniana forma parte de una cuestión que ya hemos dicho varias veces, que es la de la necesidad de controlar los recursos que atesora Rusia. La necesidad de ponerle los puntos sobre las íes a los chinos para que sean obedientes. Y la necesidad de evitar que actores emergentes como India, por poner un ejemplo, lleguen nunca a realmente emerger. Es la necesidad de la doctrina Zebrowski, es la necesidad de mantener el orden en el desorden. Estados que sean incapaces de mantener, digamos que una política soberana o nacional, como ustedes prefieran llamarle. Esa es la idea, y no es algo ni conspiranoico ni nada por el estilo porque está publicado, está dicho. Realmente basta con unir los puntos en las diferentes declaraciones de los diferentes líderes para hacerse una idea adecuada de la cuestión. Entonces, volvemos al punto de partida. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Y qué es eso del cinturón químico y todas esas cosas tan raras que ahora mismo están saliendo dentro del contexto que ya hemos dicho? Bueno, la cosa es que para Rusia es igualmente inasumible, digamos, que se cumplimenten los planes o las ideas de la OTAN o del Occidente colectivo, como se le llama. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es que en realidad Ucrania tiene que ser, digamos que la punta de lanza que permita implementar toda esta propaganda que se está ahora difundiendo acerca de la figura de Navalny. Se necesita una punta de lanza para que esos trogloditas, ¿verdad?, esos bárbaros rusos, se civilicen un poquito y dejen acceso a sus recursos. ¿Que dejen acceso a quién? A los mejores. Y esto nos lleva a la cuestión psíquica, ¿vale? Es lo que hemos dicho acerca del europeo medio. El europeo medio cree que es mejor. Esto es un hecho. Y dijimos esto de la evolución como uno de los principios de la modernidad, de la supuesta ciencia moderna. Es decir,
los europeos están mejor, ¿verdad? Los occidentales están mejor, son más ricos, tienen más bienestar porque son superiores. ¿Y por qué? Porque han evolucionado. ¿Y por qué han evolucionado? Bueno, porque saben darle buen uso a los recursos. No como esos bárbaros rusos que no saben, contaminan. No se dan ustedes cuenta de que los rusos contaminan, hombre. Y los chinos no digamos. Toda esa gente es inferior. Hay que entender esto, hay que entender esa psique que está por detrás de la narrativa. Entonces, de repente, una locura tan insensata, tan demencial, tan delirante, como la idea, y citamos las palabras textuales de Borrell, que es derrotar a Rusia en el campo de batalla, semejante idea pasa a ser una excelente idea. Hay que ver las cosas en contexto. Entonces, no es que todo sea palabrería, no es que Medvedev sea un bocón, que lo es. Esa no es la cuestión, esa no es la auténtica cuestión. La auténtica cuestión es que es siempre una cuestión de subsistencia, una cuestión vital para ambos bandos, cada uno con su cosmovisión, con su planteamiento de la vida y el planteamiento también o más bien la cumplimentación de algo trascendente. Tampoco hay forma de hacer entender esto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en Israel? Tenemos que acaban de declarar persona non grata al presidente brasileño porque, básicamente ha dicho lo que está pasando allí. Han sacado a colación, uno ha salido con un libro y todo, han sacado a colación que este brasileño poco menos que está, del lado de cierto líder alemán de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es todo esto? Todo esto es, digamos, que el equivalente tradicional, vamos a llamarle así, el equivalente vinculado a la tradición, vinculado a la ciencia tradicional, de lo que es lo que hemos estado hablando hasta aquí, que sería como un tipo de análisis, vamos a llamarle político-sociológico. Vale, pues no, hay que profundizar un poco más, hay que ir un poco más hacia la raíz auténtica del asunto. Si seguimos en la línea de esa psique del occidental medio, del europeo medio, como se le quiera ver, si seguimos en esa línea, llegamos a un sentido de trascendencia, es decir, ese europeo medio se trasciende a sí mismo en la gloria de su propia evolución. Esto hay que entenderlo, ¿vale? Y esto se ve, es visible, porque no ve usted qué buen coche tiene, no ve usted qué casa tan espléndida tiene, no ve usted cuánto dinero gana o cuánto dinero le subvencionan, como usted prefiera. Esto hay que entenderlo, ¿vale? Entonces, la psique, ¿a qué está atendiendo realmente? Está atendiendo a unos principios de índole contratradicional, ya lo hemos dicho muchas veces. Es decir, la antitradición, que normalmente se asocia al comunismo, ya quedó atrás, eso ya forma parte del pasado. Ahora son tiempos de contratradición. Es la cumplimentación de las profecías. Los israelíes son explícitos, ya hemos puesto varios documentos, en varios vídeos hemos hablado de ello, de cómo hacen referencia explícita a las profecías y las vinculan con las monstruosidades más infernales, más siniestras imaginables. Estos son aquellos signos de los que se nos habló en la tradición, pongamos por caso católica, pero en realidad en muchas otras tradiciones también se dice. Entonces tenemos una cuestión contratradicional que hay que ser capaz de entender. Y si tenemos eso bien en cuenta y vemos el componente social, el componente popular a través de esa psique de la que hemos hablado, la cual acompaña a esos líderes europeos, a esa gente que está detrás, esos ideólogos, esos supuestos científicos, esos que hablan de, todas esas maravillas, que si la inteligencia artificial, que si con unos drones le vamos a dar la vuelta a la guerra en 3 meses, todo eso empieza a comprenderse en su auténtica dimensión. De ahí que hayamos estado hablando en el vídeo anterior de la cuestión de Dugin y qué era lo que nosotros realmente estábamos criticando de este autor.
No es que critiquemos al autor, ni siquiera criticamos su obra. Lo que intentamos es llamar la atención sobre una noción muy sencilla, extremadamente sencilla, tan sencilla que es muy difícil de entender. Y es la noción misma de lo que es tradición, de lo que es la esencia de lo que nosotros mismos somos. Y de cómo de fácil es subvertir esta noción y convertirla en lo contrario y hacerla ver como natural, como lógica, como sensata, como razonable. Es todo un gran proceso, un gran mecanismo como ese que se veía en esa clásica película de Chaplin, en la que hay muchas ruedecitas, muchos resortes en los cuales el ser humano es nada más que una especie de aceite o de grasa que permite que la máquina siga en marcha. Bueno, entonces no haremos ahora referencia a más cuestiones, noticias, análisis, etcétera, etcétera, para no hacer esto demasiado largo. Queríamos intentar llegar a un punto en el que pueda comprenderse qué es lo que realmente está en pugna en Ucrania, qué es lo que de verdad está en guerra, qué es lo que está realmente ocurriendo. Ambos bandos comprenden muy bien que lo que se juega, lo que está en juego, es algo muy importante, tan importante como la vida misma. Y obviamente aquí entra la visión que cada uno tiene de la vida. En fin, esperamos que sirva como reflexión y una vez más les damos las gracias por su apoyo y les enviamos un muy cordial saludo.